Hola, yo soy Karina Ibarra. Agradezco la invitación. Le estaba comentando a Jimena por chat que me parece importantísimo, que forma parte de la democracia, que ustedes en el extranjero estén apoyando, porque saben bien que las causas del estallido social son problemas que se vienen generando hace mucho tiempo y que de hecho se consagró con la Constitución de 1980. Estamos viviendo procesos bien extremos y de hecho todavía estamos en estado de excepción. Ustedes bien saben por lo que pasaron. Estamos en un gobierno de facto, de hecho, yo considero, y de hecho un ejemplo de eso es que el gobierno no considere como presos políticos a quienes sí ha perseguido por la revuelta social. Ese negacionismo implica precisamente eso. Bueno, yo soy, como señalé, Karina Ibarra, vivo en la ciudad de Antofagasta. Antofagasta es una ciudad súper movilizada. Tenemos 18, bueno, ahora entró un chiquillo, 18 presos políticos, dentro de ellos 3 menores de edad de 15, 16, 17 años, y el resto están en la cárcel de alta seguridad, que es del nudo Uribe. Fui defensora penal pública durante 5 años, estoy haciendo una maestría en penal en Cal West, en Estados Unidos, gracias a instancias como la de ustedes, por eso le agradecí al principio, se empezó a conformar un poco la ciudadanía, la Defensoría Popular, en donde nuestra idea es como el Estado, no un Estado de bienestar social, sino que un Estado neoliberal, no alcanza para poder cubrir las necesidades de la población, y de hecho la Defensoría Penal Pública, que si bien nos ha apoyado, respecto a la cual yo siempre digo que fue mi escuela, porque estuve 5 años ahí, no da abasto, y es importante que nosotros como ciudadanos empecemos a generar instancias civiles, y por eso me pone muy contenta poder participar de esta defensa jurídica desde una defensoría popular penal, en donde se convergen voluntades de los mismos ciudadanos, y como por ejemplo ustedes que están exiliados, que viven en otros lados y que, como recién señalaba Jimena, ella incluso apadrina. La idea es que esto luego pueda ser de manera permanente, pero a lo menos ahora se ha generado esta instancia, porque la verdad es que a las penas que se están arriesgando los chicos y las leyes respecto a las cuales se están invocando sus conductas son leyes bastante gravosas. Incluso se está agitado el panorama político. Están viendo la posibilidad de realizar leyes de amnistía, leyes de indulto, en la que yo también he participado, les puedo contar ahí de las mesas, porque la verdad es que si hay algo claro es que sin las movilizaciones sociales nosotros no hubiésemos tenido el plebiscito que tuvimos el 25 de octubre, gracias a que salimos a la calle, este Chile despertó, se provocó eso y logramos de hecho algo absolutamente histórico, porque la Constitución no permitía un llamado a plebiscito, existía solo un único caso y no se trataba para convocar una nueva Constitución. Entonces creo yo que no podemos olvidarnos de los presos políticos, porque en gran parte y gracias a ellos podemos obtener el principio de un proceso democrático que el que estamos viviendo. Yo voy a partir, así voy a, para hacerle réplica ahí a lo que decía el colega y extenderle las felicitaciones, la admiración por el caso que precisamente hablaba, que obtuvo absolución, porque es bien importante lo que él logró a propósito de lo del metro, porque yo siempre cuento la misma historia, pero cuando yo llegué a ser defensora penal pública licitada, los viejitos de la calle que limpiaban los autos siempre me decían, abogada, abogada, si me cargaron, y llegaban detenidos con un cuchillo. Y eso es porte de arma punzante, entonces en su momento tenía asociada una multa. Ahora ya, bueno, acá en Antofagasta se aplica directamente un delito, que es una pena chiquitita, pero en ese tiempo que era una multa, era una UTM, y ellos evidentemente no tenían ni siquiera para sacar la copia de carnet de identidad. Entonces, ¿qué lograban haciendo? Los lograban detener y se les convertía la multa y 3 días dentro de reclusión. Entonces yo decía, pucha, no sé, igual son curaditos, ¿para qué le va a andar haciendo eso el carabinero? Hasta ese momento tratándolos con respeto todavía, estoy hablando, no sé, 6 años atrás, 7 años atrás. Eh, y luego empecé a prestar un poquito más de oído, porque a veces eso pasa. Lamentablemente la reforma procesal penal ya requiere otra reforma, ya llevamos 19 años tramitando, y se ha puesto de una manera automática. Entonces, al imputado trata de hablar y al imputado se le cae en la audiencia, no tiene la paciencia ni el fiscal,
ni el juez, todos llegan y se quieren ir lo más rápido posible, es una sucedilla de audiencias. Yo cuando era defensora tenía, no sé, 30, 35 audiencias diarias. Entonces todo eran como, ya, y hoy día hay delito muy grave, como si fuese de una manera absolutamente automática y olvidándose que estamos litigando precisamente lo más importante después de la vida, que es la libertad personal y la seguridad individual. Bueno, y empecé a ponerle más atención a estos viejitos y me empecé a dar cuenta que, a lo menos acá en Antofagasta, todas las marcas de los cuchillos eran Stanley y algunos nuevos. O sea, el viejito no tenía para sacarse un carnet, pero sí tenía un cuchillo nuevo. Entonces, muchos de ellos, de los carabineros, los querían sacar de las calles por discriminación, porque existe un profundo clasismo incluso dentro de la institución que también, como señalaba el colega, da para hablar latamente de la disolución de carabineros. Pero me empecé a dar cuenta que era verdad y empecé a alegar la ilegalidad de la detención hasta que un día me pusieron atención y se empezaron a dar cuenta que se trataba de cuchillos casi nuevos, casi todas las mismas marcas. Los viejitos se repetían casi 3 semanas, que eran los que cuidaban autos, estos que te pedían limpiar los vidrios. Y, y precisamente eso es lo malo que tiene el sistema penal, que trata de criminalizar a la gente más pobre, a la más humilde. Por eso es importante que exista esta iniciativa popular, como la está haciendo el colega, que lo hace desde el aporte de su profesión con vocación social, y así podemos contar nosotros con psicólogos. Esas son las ideas de las defensorías populares, asistentes sociales que luego puedan realizar informes, periodistas o relacionadores para que vayan comunicando. Entonces, lo que sucede con el caso que el colega logró absolver es importantísimo, porque nosotros estamos ahí acreditando dos cosas. Primero, que la primera parte de la manipulación se debe a Carabineros. Carabineros ahí modifica, bueno, él nos puede explicar con mayor exactitud su caso, pero lo más grave luego es que una policía más profesional como es la Policía de Investigaciones, luego también se inmiscuye y modifica los videos para sustentar la teoría de los carabineros de que tanto este chico con su tío eran culpables. Y él logra poner en duda algo que durante mucho tiempo era sacramental, y es que los carabineros o las policías, hablemos de Carabineros de Chile o de las policías de investigaciones, manipulan pruebas, y manipulan pruebas para inculpar a gente que es absolutamente inocente. En los casos que a lo menos yo llevo acá en Antofagasta, de los, no sé, yo llevo unos 14, de los casos que llevo, serán 2 realmente responsables. Todo el resto, y este es el tema que quiero dar paso para que ustedes de hecho hablen, todo el resto están criminalizados porque no se reconoce como derecho internacional la protesta. Entonces, cuando yo he logrado, a través de las revisiones preventivas, sacar esa medida al chico, los jueces en mi cara me dicen, el fiscal en mi cara, los ministros de las cortes me dicen, bueno, Karina, y si era tan buen niño, ¿qué andaba haciendo? El día de mañana podría ser cualquiera de nosotros. O sea, si nos fuéramos a manifestar y nos quedamos incluso viendo el hecho o apoyando, porque acá viene la segunda teoría que ellos tampoco creen que dentro de estos líderes sociales, de los denominados, que yo coincido ahí con el colega en llamarlos luchadores sociales, estas primeras líneas, hay muchos que no funcionan de una manera ofensiva. No es que vayan organizadamente a atacar a carabineros, la mayoría de ellos está formalizado, incluso se han presentado acusaciones por homicidio frustrado. Ellos reaccionan de una forma defensiva y muchas veces para que la manifestación se pueda seguir desarrollando, porque a pesar a que carabineros o policía de investigaciones son profesionales, ha quedado de manifiesto con el lamentable caso que ocurrió en el interior de un centro de internación de menores en Talcahuano, que ellos no conocen la proporcionalidad de la fuerza, la proporcionalidad del instrumento que tienen que utilizar para poder calmar los ánimos. O sea, se trató de armar, de hecho, toda una teoría fantasma al respecto, de que tenían cuchillos, finalmente fue desmentido por fiscalía, pero no podemos estar en un país donde tenemos a niños que precisamente Chile es uno de los países con mayor vulneración de los NNA, en donde se señale que ellos por lanzar piedras
con balines o con bala incluso se trata de apagar el fuego. Creo yo que eso es causal de una profunda reforma, pero profunda, una abolición, así que no basta con el cambio del director general de Carabineros, eh, y las felicitaciones, incluso los términos que utiliza nuestro presidente, señalando que los niños accidentados, recordemos semana atrás también, el chico lanzado desde el Mapocho, o sea, las personas que están a cargo de custodiarnos en seguridad pública son finalmente quienes atentan contra nosotros. O sea, una vergüenza mundial la cantidad de personas que tenemos mutiladas. Y el problema no radica solamente en las policías, sino que radica también en, yo les decía, el patriarcado de un juez. O sea, desde el juez hasta los ministerios públicos, hasta otros tipos de defensores, incluso señalan qué estaba haciendo. No podemos concebir que se puedan lograr luchas en las calles. Yo en todas las entrevistas que doy sigo diciendo, me dicen, bueno, algún consejo. Yo la primera es que no se olviden de los presos políticos, porque olvidarnos de ellos es abandonar la lucha. Y lo segundo, que no podemos soltar las calles. Tal vez hay que reformar, tal vez hay que ver otros horarios más familiares, tornarnos en actividades recreativas, pero es la única forma que hemos logrado que se nos escuche durante estos 30 años. Como bien decía el colega, a partir de la Revolución Pingüina empezó a movilizarse, y ha sido la única forma, y eso es porque nuestro país es neoliberal y lamentablemente la infraestructura, se han creado delitos para sancionar por infraestructura crítica, en donde se han aumentado las penas. O sea, durante este tiempo del estallido social se han promulgado 3 leyes que han enardecido, han agravado la penalidad que se trae consigo. Entonces, creo yo que lo primero que nosotros debemos modificar cuando tengamos la posibilidad de redactar la Constitución es el quantum. ¿Qué derechos queremos? Y ahí ustedes forman gran parte porque están en un país o están en Europa, donde evidentemente el derecho internacional ha tenido mayor paso porque son países más antiguos, entonces también han tenido otras vivencias mucho antes que nosotros, pero empezar a entender que los derechos sociales tienen que tener una jerarquía superior a derechos individuales como el derecho de la propiedad. O sea, no puede ser que nuestra Constitución, por ejemplo, el derecho 19, número 8, que es el derecho a la salud, sea un par de líneas, 6, 8, 10 líneas, y el de la propiedad tengamos página y página y página. Entonces, yo creo que ustedes nos pueden aportar desde la experiencia internacional qué se ha hecho, de qué forma esto se ha regulado, y creo también que es importante que dentro de la nueva Constitución se consagre la iniciativa popular, vale decir que nosotros como ciudadanos organizados podamos reunir una cantidad determinada de firmas y podamos poner tema en palestra que queremos que nuestros legisladores regulen, porque finalmente somos nosotros como sociedad civil, como pueblo, a quienes afectan de mayor manera las leyes. Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que ser quienes podamos discutir qué sí y qué no. Entonces quiero que me cuenten qué pasa también o cuál es su experiencia en relación a que se criminaliza la protesta, y no solo desde las leyes, sino que también los fiscales, los jueces que esperan un poco aburridos de esto, de que esto se acabe, entonces piensan que a través de estos juicios que se han dado, hace 2 semanas se trató de suicidar un chico, coincido contigo, Mari, para mí también son chicos, tienen 19, 20 años, la mayoría de la gente que está presa, o sea, eso todavía eres un bebé, eres un niño. Se trató de suicidar un compañero, Diego Contreras, creo, porque lo condenaron en alto hospicio, o Benjamín, parece. En alto hospicio, y de hecho me contactaron a mí porque somos tan punitivos, sobre todo con las personas presas, que no le estaban dando la posibilidad de relacionarse con su familia. Hablemos qué pasa con la libertad de los presos. Los presos desde marzo, desde el confinamiento, no han podido recibir visitas de sus familiares, y esa es la forma más efectiva de poder vincularse con el exterior, con sus centros afectivos. Y no obstante, estamos abriendo un mall, estamos abriendo restaurante, y nuevamente ahí va a qué apuntamos como sociedad.
¿qué preferimos? ¿Los bienes de consumo o preferimos en definitiva una sociedad en donde el Estado nos dé un bienestar social? Finalmente los presos son pasados a llevar, muchas veces ellos no obstante, porque no han sido condenados todavía ni acusados, no han perdido su derecho a sufragio, pero a pesar de los esfuerzos que hemos realizado, CERVEL considera que es muy oneroso y ahora con el COVID arriesgado constituirse los centros penitenciarios cuando ellos tenían derecho, por ejemplo, de ejercer su derecho a voto en el plebiscito porque se logró gracias a la lucha que ellos mismos dieron en la calle. Porque gracias. yo el 3 de noviembre denuncié al comisario jefe de la Brigada de Homicidios de acá Antofagasta, que se llama Augusto Vega Vergara, que han sido quien ha llevado a cabo todos los interrogatorios de los presos acá de la revuelta, y hice denuncia en audiencia donde solicité una cosa, no los quiero enredar en cosas técnicas, pero que se llama ilegalidad de la detención porque se habían obtenido pruebas con vulneración de las garantías fundamentales, ¿ya? Yo denuncié no solamente a ese comisario, quien es el jefe, quien lleva a cargo estas investigaciones, sino a otros dos más que trabajan con ellos, solicitando que se remitieran nuestros antecedentes al Ministerio Público, porque como bien dice Rodrigo, el Ministerio Público, por mandato constitucional, es el único que puede investigar. ¿Y por qué? Porque tenía un chico que le estuvieron haciendo persecución en varias oportunidades, hasta que se empezó a contactar conmigo y yo le dije, a ver, ¿tú te atreves a grabarlo? ¿Tú te atreves a cuando él te vaya a ver la próxima vez dejar prendida la grabadora? Acompañé una grabación de 56 minutos, que de hecho se anda difundiendo por las redes sociales, donde de partida existen formas o métodos de interrogación que implican tortura o apremio psicológico. Él mismo le dice que si acaso le gustaría irse a la cárcel preso y que su papá se muera devorado por los perros, solo, lo amenaza con una causa que él tiene pendiente, que también lo estoy asesorando, de microtráfico, en donde en verdad él era consumidor, pero acá como la ley de droga también es otro tema para poder hablarlo. Él le asegura que como comisario él puede obtener que la pena sea la mínima, no los 5 años que le están pidiendo. ¿Y por qué lo interrogan y lo tienen sometido a esto? De hecho, en un periodo de cuarentena, donde viene y le dicen, no, mire, no se preocupe, si tú acá no estás en calidad de testigo ni de imputado. Entonces yo jurídicamente digo, bueno, entonces yo, ¿bajo qué calidad me puede retener un policía si no estoy cometiendo ningún delito flagrante en el hecho? No existe, se supone, una orden de investigar. No estoy citado como testigo, ni tampoco estoy citado como imputado, porque los derechos que tiene cada uno y estas vulneraciones tienen normas procesales y esos conllevan a una consecuencial violación de garantías internacionales. ¿Y por qué lo hago público? Porque hasta la fecha no hay un número de causa. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué creen? ¿Que yo estoy molestando? ¿Que acaso la denuncia quede ahí en el aire? Pedí hora con el fiscal regional, se fue de vacaciones el fiscal Ayala y me dejó a cargo de otro que es fiscal jefe adjunto de Calama, que es Cristian Aliaga. Y tal como dice el colega, yo temo porque he visto, siempre yo digo sin miedo y la verdad sale a la luz, pero yo he visto muchas veces que a otros activistas ambientalistas, o precisamente como pasa allá en el sur, en el Guanmapu, que existe una persecución. Entonces estoy haciendo esto patente y de manifiesto porque yo realicé la denuncia y entiendo que es un peso pesado, como se dice. Entiendo que es una cabeza respecto a la cual si yo logro que eso siga adelante, puedo incluso ver la posibilidad de exclusión en todos los casos en los que yo defiendo, porque todos mis cabros coinciden en que el pelado, así le dicen al comisario Augusto Vega Vergara, los torturaba. A un chico boliviano que tengo, muy humilde, le botó la comida que su mamá le fue a dejar. En esa casa viven unas 10 personas. Mi papá, obrero de la construcción, la mamá con 2 trabajos. ¿Y por qué? Por ser bolivianos. Y al resto también existía un amedrentamiento donde existían formas de aceptar hechos que incluso ellos no habían cometido, haciéndoles firmar, amenazándolos con que le iban a meter en otros más, diciéndoles que le tenían ciertas grabaciones. Entonces, finalmente, dentro de estos imputados, que sabía que se le iba a venir una investigación, logramos nosotros hacer esto, logró grabarlo. Yo eso se lo mandé el mismo día por correo al administrador del Ministerio Público, que es como el principal jefe administrativo, al fiscal regional y al fiscal del caso.
3 de noviembre. Estamos a 22, nadie me ha citado, nadie ha dicho, oye, va a verificar su denuncia, nadie ha puesto en suspenso, nadie ha pedido siquiera un protocolo para ver cómo es el interrogatorio frente a las policías de investigación. Entonces, ese tipo de vulneraciones estamos viviendo en nuestro país y están siendo avaladas por los tribunales de justicia, que prefieren hacer vista gorda, están siendo avaladas por un organismo que se supone que tiene que respetar el principio de objetividad como lo es el Ministerio Público. Y eso no está pasando, entonces a través de ustedes lo hago público para que esto se internacionalice y se den cuenta cómo están actuando, de hecho, nuestras policías, tanto carabineros, que nosotros ya sabemos que nada nos sorprende, pero también se está destapando la olla con la policía de investigaciones, porque ellos que tienen una formación más profesional no respetan las normas mínimas del procedimiento y no tratan a una persona en la calidad que corresponde, si acaso imputado, si acaso víctima o si acaso testigo. Eso quería compartir.